Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video, pero antes de empezar quería decirles que dentro de poco empezaré a publicar teaser de mi nuevo proyecto. Por ahora me gustaría que fueran y se suscribieran a mi canal secundario, claro, si desean. Bueno, ya sin más empecemos con el capítulo. Oye Arlequín, no seas tan amargado, diría un peli verde con sonrisa burlona. Ya te dije que no, y tú deberías no ir, los humanos son muy traicioneros, diría un King con desconfianza. Pues si algo me pasa tú me salvarás, ¿cierto?, diría el Bram con una sonrisa. El Bram, diría King viendo cómo su amigo se iba poco a poco. Minutos después. Iré a salvarlo, diría King mientras empezaba a levitar. Pero hermano, ¿qué hay del bosque?, diría Elaine confundida. Tranquila, volveré, solo protégelo por mí, diría King saliendo del lugar. Narra King. ¿Quién diría que ese día no podría cumplir mi promesa? Vi cómo salía de mi reino mientras dejaba a mi propia hermana sola. Ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer, el día que no pude llegar a tiempo. El Bram, ¿dónde estás?, diría un King para ver una gran cantidad de cuerpos de hadas. ¿Quién fue el maldito que les hizo esto? Claro, eso me preguntaba, pero ¿quién había sido? ¿Por qué lo habían hecho? Ellos no hicieron nada. Y fue cuando sentí aquel corte en mi espalda. Al voltear pude ver a aquel hombre de pelo verde y con un singular parche. Claro, eso fue lo único que distinguí. Después todo eso se había vuelto oscuro y borroso hasta que... Hola, por fin despertaste, qué bueno, pensé que ya estabas muerto. Ese día vi a que huya gigante, de pelo negro y una singular, pero mi pregunta, ¿cuánto había dormido, y por qué no recordaba nada? Oye, te veo mucho mejor que la vez pasada. ¿Que la vez pasada? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto he dormido?, diría King dirigiendo la palabra a la pequeña gigante. Como 1 o 2 años, diría con inocencia la pequeña. 1 o 2 años, ese fue el tiempo que estuve inconsciente, pero ¿qué había pasado en ese tiempo? ¿Qué había pasado con mis amigos, con el Bram, con Elaine? ¿Cómo iba a saberlo si no podía recordar nada? Oye, ¿cómo te llamas?, diría Diane mientras comía un pescado. Me llamo Arlequín, diría King mientras se sostenía la cabeza. ¿Y tú cómo te llamas?, diría King curioso. Diane, diría con una gran sonrisa. Diane, es un gusto. Ese día, o mejor esos años con ella, fueron los mejores, pero aún tenía curiosidad de recordar mi pasado. Aún no recuerdas nada, ¿cierto?, diría Diane curiosa. No, aún no, diría con algo de fastidio. Tranquilo, verás que pronto recordarás algo, diría con una sonrisa dulce. Pasando el tiempo, encontramos a un humano. Dentro de mí al verlo veía ira, frustración y mucha sed de sangre. Hubo a una niña gigante y un hada. Es asombroso, diría aquel hombre con una sonrisa. Oh, hola, me llamo Diane, diría la gigante, pero sería arrastrada por King. Vámonos, no confíes en ellos, diría King con fastidio. Pero, sin peros, Diane. Pasaron los días, y por alguna razón aparecía comía en aquella cueva. Era aquel hombre nos trae una gran porción de comida. Así fue por varios años hasta que ese día Diane enfermó. ¿La puede curar?, diría King con miedo. Sí, tranquilo joven, solo dale esto todos los días, diría con una sonrisa. Gracias, pero ¿por qué nos ayuda?, diría King con confusión. ¿Por qué no lo haría?, diría para irse. Diane, diría King mientras veía a la gigante. Arlequín, por favor no me dejes, diría la pequeña abrazando al gigante. Diane, pero, diría King nervioso. Solo prométemelo. Diane, te lo prometo, diría King para cerrar sus ojos. Hermano. ¿Qué fue eso?, mencionaba King con fastidio, con frustración. ¿Quién era ella? ¿Pasa algo, Arkin?, diría Diane con preocupación. No, tranquila, solo recordé algo, diría con algo de jaqueca. Qué bueno, aún siguen aquí, diría aquel hombre con una sonrisa. Vaya, sí que cambió, diría King viendo a aquel hombre. Bueno, nosotras no vivimos tanto como ustedes, diría aquel hombre con una sonrisa. Es cierto, los humanos no viven tanto. El tiempo de un hada, un gigante y un humano es muy diferente. Así pasaron mis años con Diane, aventura tras aventura. Vamos Diane, atrápame, diría King con una sonrisa. Ya verás que sí, diría mientras volaba atrás de King. Si me atrapas cumpliré y haré lo que quieras. ¿En serio?, diría Diane para ver cómo King le sonreía. Entonces ahí voy, diría para de una rama destrozar su ropa. Oye, ponte ropa, diría King, pero vería como este decía que no tenía más ropa. Ponte esta, yo la hice por supuesto.
Wow, esto es asombroso, diría viendo a King con mucha felicidad. Ese día fuimos a pasear, y vimos un pequeño pueblo y enterarnos que aquel hombre humano había muerto por la edad, y por ello decidieron hacer un pequeño pueblo cerca donde vivíamos. Veía como todos vivían como familia, algo que me daba felicidad pero algo de envidia, pero veía como Diane se inundaba de felicidad. Los humanos viven muy poco, con ello establecen una unión llamada matrimonio, diría King viendo a una pequeña familia. Qué bonito, como quisiera algo así, diría Diane sonriendo. Diane, diría viendo a la gigante, oye Diane, ¿qué me querías decir? Diría King recordando aquel juego. Solo una cosa, nunca me dejes y siempre ámame y nunca me olvides, diría con una gran sonrisa. Claro, te lo prometo. ¿Quién diría que no podría cumplir mi promesa? Ese día aquel pueblo lleno de felicidad y una gran luz, sería opacado por una espesa noche llena de sufrimiento y sangre, su única iluminación eran las llamas de aquel fuego tan sofocante. Diane, quédate aquí, yo iré solo, diría King para empezar a volar. Pero Arlequín, diría viéndolo con miedo. Tranquila, volveré, recuerda, te lo prometí. ¿Quién diría que ese día no podría cumplir mi promesa, de nuevo? Cuando llegué al pueblo, podía ver una gran cantidad de cuerpos, y como esos humanos que nos extendieron la mano, eran calcinados por aquellas llamas, mientras otras parecían muertas por un ataque de espada. ¿Estás bien? Por favor respóndeme, mencionaba King mientras tenía el cuerpo de un humano. Tú eres aquel hada, que mi abuelo me relataba, qué bueno que viniste, diría para cerrar sus ojos. Ese día, pude recordarlo, mi promesa a mi bosque, mi reino, mi hermana, recordé las muertes de mis amigos, las promesas que no pude cumplir, y también recordé. ¿Quién está ahí? Eran mis palabras de ira mientras tenía en mis brazos el cuerpo de aquel humano, pero lo visto me dejaría asombrado, ¿cómo podía estar vivo? ¿Cómo podía tener esa apariencia? Solo una persona podía poseer esa apariencia y era... Como sigues vivo, tú deberías estar muerto, diría para ver a aquel hombre de pelo verde y aquel parche en su ojo izquierdo. Un momento, no me digas que tú. En ese momento, pude verlo, ver a la persona a la cual busqué por tanto tiempo y pensé que había muerto. Tú eres el Bram, mencionaba el rey de las hadas, para notar una gran bola de humo, y dejar ver a un hombre de pelo verde claro, y unas grandes alas. Ha pasado tiempo Arlequín, diría el peliverde viendo a su viejo amigo, mientras en sus ojos se podían ver pequeñas pero notables lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste el Bram? No entiendo, tú no eres. Cállate, tú no sabes nada, no sabes cómo me sentí ese día, tú no sabes cómo es ver a tus amigos siendo torturados, mientras suplicaban por sus vidas, mencionaba el Bram con lágrimas. Cuando vi cómo ese hombre te atravesaba, pensé que habías muerto, así que decidí matar a aquel maldito, y ese mismo día juré que mataría a todos los humanos, mencionaba el Barma mientras empezaba a reír con locura. Ver sus caras de terror, ver sus caras de miedo, no sabes cómo se siente, sentía satisfacción, sentía, yo zen. No lo pude dejar terminar, solo ver su cara de miedo de asesino, no quería que él sufriera, así que tomé mi última decisión, lo siento amigo mío. Esas eran mis palabras, mientras lanzaba un ataque hacia él, que atravesaría su corazón, dejando un simple cuerpo inerte. Lo siento el Bram, lo siento mucho, yo no quería fallarte a ti ni a nadie, perdóname. Eran las únicas palabras que me salían, mientras lloraba con mi cabeza apoyada en la cabeza de mi mejor amigo, mientras decía y respeto, lo siento, era lo único que podía mencionar mientras mis lágrimas se juntaban con aquella lluvia. Después de aquel, solo tuve una decisión y fue tomar el delito de la pereza, y el crimen del Bram, pero antes tendría que hacer algo. Se podía ver a una niña gigante sentada en un prado llenas de flores, pero se vería como una flor chocaba con el cuello de Diane dejándola desmayada. Lo siento Diane, perdóname por no cumplir mi promesa. A fin de flashback. Mira Arlequín como tu querida gigante muere, diría el Bram lanzando un gran ataque. Maldición, no podremos escapar, diría User, mientras veía como aquel ataque venía rápidamente hacia él. Jajaja, reía el Bram con locura, pero vería como aquella los restos de ataque se disipaba, dejando ver algo que sorprendería a él y a todos. Chastifol, forma 8, Pollen Garden, eran las palabras de King dejando ver una gran culpa, que curaba a todos poco a poco. ¿Qué poder es este? Diría el mago de hilo, y ver cómo sus heridas eran curadas.
Asombroso, diría Gila y Yauser, con mucho asombro por el poder de King. ¿Qué pasa?, diría Ersa despertando y notando como sus heridas eran curadas totalmente. Es cierto, el Bram no te salve a ti ni a nadie en aquel día, pero no cometeré ese mismo error, nunca más, prometí protegerlos a todos, y eso es lo que haré. Chastiefol forma 2 guardián, diría King, haciendo que un gran oso apareciera atacando el Bram con golpes rápidos. Bastardo, mencionaba el Peliver, pero vería como miles de cuchillos aparecía rodeándolo. Chastiefol, forma 5 aumento, diría el Rey Hada, haciendo que todos los cuchillos cortaran al Peliverde dejándolo muy lastimado. Asombros, qué poder, dirían todos, presenciando el poder del Rey de las Hadas. Bastardo, no dejaré que me mates, diría el Bram lanzándose rápidamente hacia King. Adiós el Bram, Chastiefol, forma un Chastiefol, diría esto último haciendo que su lanza atravesara a el Bram, lo siento viejo amigo. Arlequín, lo siento, diría el Bram, mientras le caía una pequeña lágrima. Adiós el Bram, descansa en paz, diría King, para poner aquel casco en el pecho del cuerpo inerte del hada. Arlequín, diría Diane viendo detalladamente al Rey Hada. Qué bueno que estás bien, diría King con una pequeña sonrisa, ustedes también Ersa, Gray, y digamos que también ustedes, diría esto último, mientras veía a los 2 caballeros sagrados. Eres asombroso, en verdad eres el Rey Hada, diría Gray en su mente. Un momento, ¿dónde estarán los demás?, diría Ersa viendo a ambos lados. Es cierto, ¿dónde están?, diría King, para notar cómo a lo lejos se podía ver unos grandes relámpagos. Al parecer, la pelea aún continúa, diría un Gouter como si nada. ¿Cómo sigues vivo?, diría User asustado. Lo siento si te asuste, diría Gouter con una mirada desinteresada. Como sea, debemos ir a ayudarlos, ¿no creen?, diría Ersa levantándose con algo de ayuda. No, dejemos que el capitán se encargue esta vez. Minutos antes, en un lugar apartado del reino, se podía ver grandes choques de metales. Vaya, el rey Arturo y la princesa Miku, en serio tienen demasiado talento, diría Hendrickson con una gran sonrisa. Vaya, viniendo de usted, es un honor, diría Arthur para desaparecer y aparecer frente de Hendrickson dando cortes rápidos. Cortes que Hendrickson esquivaba con facilidad, pero se vería como Miku aprecia detrás del gran maestro. No bajes la guardia, diría para darle un corte. Corte que Hendrickson recibiría, haciendo que retrocediera, para verlos con enfado. Saben, ustedes mocosos me tienen cansados, por eso, diría esto último con una gran sonrisa, muerta sin vida. Mencionaba dando un gran corte de llamas oscuras. ¿Qué es eso?, diría Miku, para ver cómo aquel ataque se acercaba hacia ella con rapidez. Pero se vería como Arturo la saca del lugar, haciendo que aquel ataque impactara con el rey de Camelot. Arthur, diría Miku, para notar cómo Hendrickson aparecía detrás de ella. No bajes la guardia princesa, diría dándole un gran golpe que la hará impactarse con uno de los muros. Maldición, no pude hacer más, diría Arturo con cansancio. Nunca creí decir eso, pero tienen mis respetos, ustedes dos, qué lástima que tendré que matarlos, diría el gran maestro con una sonrisa desquiciada. Maldito, diría Miku con cansancio. Pero antes que hiciera otra cosa, se escucharía una voz. Oye anciano, no descuides tu espalda, diría cierto rubio de ojos azules. Pero como, mencionaba para ser golpeado, mandándolo a volar. Pero antes que impactara sentiría otro golpe, pero esta vez veía cierto puño envuelto en llamas. Espero que vivas, quiero pelear más, diría cierto pelirrosa, mandándolo a impactarse con una de las paredes. Malditos, diría Hendrickson mandando otro ataque, pero aquel ataque sería disipado, por cierto rubio de ojos verdes. Sate, escúchame bien porque no lo repetiré, quiero a Elizabeth ahora mismo, diría Meliodas, que aparecía con Natsu y Naruto. Y también queremos a Mirahane y a Api, dirían Naruto y Natsu. ¿Quiénes son ellos?, diría Miku asombrada. Imposible les, mencionaba Arturo asombrado. El dragón de la ira Meliodas, y los 2 jóvenes de los otros continentes, qué interesante, diría Hendrickson sonriendo. Rey Arturo y princesa Miku, le pido que se quede atrás nuestro, diría Meliodas viendo a los mencionados seriamente. Oye Naruto, siempre quise patear el culo a un gran maestro, diría Natsu emocionado.
Pero si apenas, hace 2 semanas te enteraste que existían, diría Naruto con cara chibi. Como sea, quiero patearle el culo, diría Natsu con llamas en sus manos. Tienes razón Natsu, empezamos con el segundo round, diría Naruto junto con Meliodas que se ponía al lado de los 2 niños. Entonces ¿qué esperamos? En otro lugar. Oye Van, ¿dónde estamos? No deberíamos estar afuera, diría cierto Uchiha, mientras veía a cierto peli azul. Cálmate Sasuke, no demoramos nada, solo busco una cosa, diría Van seriamente. ¿Qué cosa? Mencionaba Sasuke, para notar cómo Van paraba en seco. Eso, mencionaba para acercarse poco a poco. Pero antes que hicieran algo escucharían 2 voces muy conocidas. Van, Sasuke, diría cierto gato y cierto cerdo. Api, maestro, ¿qué hacen acá? Diría Van seriamente. Bueno, estábamos con Mirahane y Elizabeth y de la nada aparecimos aquí, diría Api con algo de miedo. Ya veo, diría Sasuke seriamente mientras veía a Van seriamente. Oye Van, Sasuke, no deberían estar con Meliodas y los demás, diría Auk sin entender. Sí, pero quería ver antes una cosa. ¿Y qué cosa? Mencionaba Api, para notar como una especie de luz rosada se hacía presente junto con un cuerno. Esa cosa, el cuerno de Diosa, mencionaba Van seriamente. Diosa, diría Sasuke confundido. ¿Qué hacen humanos y 2 especies raras en este lugar? Diría aquel cuerno con voz fría. Un momento, ese cuerno habló, diría Auk con miedo. Un momento, ¿a quién le dices especie rara? Diría Api con fastidio. Van, ¿qué vas a hacer? Mencionaba Sasuke seriamente. Escúchame bien Diosa, quiero que revivas a Laine, a cambio de eso daré mi vida, mencionaba Van fríamente. ¿Revivir? Ella puede, diría Sasuke asombrado. ¿Qué dices Van? Dirían Api y Auk asombrados. Jajaja, ¿crees que reviviré a una simple hada? Por favor deme un reto. Lo dicho por el cuerno, haría que Van se enfadara. Un momento, si quieres un reto, quiero que revivas a todo mi clan, al clan Uchiha, mencionaba Sasuke con Sharingan activo. Lo dicho por el peli negro, haría que muchos quedarán sorprendidos. Vaya un reto, pero ¿qué ofreces niño? Diría el cuerno con una voz seria. Mi vida. Espera Sasuke, mencionaba Van con preocupación. Tú tienes tu cuento, yo tengo el mío, así que no molestes Van, diría Sasuke con el Sharingan activo. Ya veo, yo también ofrezco mi vida por revivir a Laine, diría Van firme. Esperen, ¿qué hacen? Dirían Api y Auk. Jaja, no, sus vidas no vale la pena, a cambio quiero que maten a 2 personas, diría aquella diosa con voz, dejando sorprendidos a los presentes. Espera Sasuke, no lo hagas, diría Api asustado. Van, ¿qué piensas hacer? Diría Auk con miedo. Cállense, dirían los 2 con voz fría. ¿A quiénes debemos matar? Diría Van con seriedad. Jejeje, ustedes los conocen muy bien, uno se hace llamar como el símbolo del drago, Meliodas, al decir eso, dejaría a los mencionados sorprendidos, pero no solo a él, también a su hijo bastardo. Espera, dijiste hijo, dirían sorprendidos. Así es, quiero que maten a su bastardo hijo, se hace llamar Naruto Uzumaki. Espero que les haya gustado el video, y si es así te invito a suscribirse y darle like, y si desean también pueden hacerse miembro, bueno ya sin más hasta la próxima.